Las caras de Belmez, uno de mis temas favoritos paranormales de la historia. Y pasó aquí, en España, en Andalucía. Belmez de la Moraleda. En agosto de 1971, una señora, María Gómez Cámara, se encuentra con algo extraño de repente en el suelo de su cocina. El suelo estaba hecho de cemento. De repente ve lo que parece ser una cara, un rostro, o una mancha en forma de rostro. Pero a medida que van pasando los días, los rasgos de la cara se definen más. La nariz, los ojos, la boca. Intentan limpiar la mancha con todo tipo de productos. Intentan rascar el suelo y nada de eso surte efecto. ¿Qué hacen a continuación? Levantan el suelo, ponen cemento nuevo, lo que hubiera hecho cualquier persona. ¿Y qué pasa? La cara vuelve a aparecer. Solo que esta vez no aparece sola. Aparecen varias caras más. Mujeres, hombres, niños. Y en poco tiempo, una docena de rostros aparecen en la casa, en zonas distintas. Normalmente en el suelo, pero algunos incluso en las paredes. Obviamente, la familia, totalmente desconcertada, los vecinos, alucinando. Y la prensa hizo eco a toda la península y lo convirtió en un fenómeno a nivel nacional. Eso provoca que miles de personas empiecen a venir a la casa. Empiezan a venir por morbo, por atracción. Empiezan a decir que son manifestaciones del más allá. Otras personas dicen que son fraudes hechos con productos de limpieza. Pero entonces las cosas se ponen más raras. Antes de continuar voy a explicar uno de los fenómenos con los que suelen asociar este caso sobre todo, que se llama la pareidolia. Una pareidolia es cuando tu cerebro necesita asociar algo desconocido a algo conocido para estar más tranquilo, podríamos decir. Como por ejemplo, ves una nube y dices que es un conejo, o una cara, no lo son nubes, ¿no? O a veces hay manchas, no sé, en la tostada, en una humedad, como es el caso, y parece que sea un rostro. Explico esto para dar un poquito más de contexto sobre lo que decía la gente que no creía en ello. No solo atrajeron a este tipo de gente, sino que obviamente todo ese impacto mediático que sacudió la península hizo atraer también a gente experta en los temas parapsicológicos, como sería por ejemplo Germán de Argumosa, que es uno de los investigadores paranormales más famosos en esa época y sigue siéndolo a nivel nacional. Argumosa era un tipo serio, nada de charlatanes. Era profesor y filósofo y pionero en el estudio de las psicofonías en España, o como a él le gustaba llamarlo, parafonías. Cuando fue a casa de María no solo observó los rostros, sino que también grabó esas psicofonías, que constituyeron algunas de sus psicofonías más famosas de todas, y se oyen sonidos que realmente te ponen los pelos de punta. Y obviamente todo esto hizo avivar muchísimo más la llama. Argumosa y otros parapsicólogos pensaban que se trataba de una manifestación de tipo psíquico por parte de María, llamada teleplastia, que es como la capacidad que tienes de proyectar imágenes mentales en objetos, en materiales, como por ejemplo sería el cemento, ¿no? Y es obligatorio añadir también que hicieron excavaciones debajo de la casa y que encontraron huesos, muchos huesos. Es decir, la casa había estado construida donde habría tiempo atrás un cementerio. Así que ya tienes todos los ingredientes: muertos, psicofonías, rostros, manifestaciones, testigos, grabaciones extrañas. La aparición de esas caras no solo afectó a María, ni a los familiares de María, sino que al pueblo entero. Estamos hablando de que el pueblo entero pudo vivir gracias a ese turismo, de hecho, durante mucho tiempo. Pasó de un lugar desconocido a un punto de peregrinación de curiosos, periodistas y parapsicólogos. Los bares se llenaban, los alojamientos también, las tiendas.
Incluso se llegaron a vender postales y souvenirs sobre las caras de Belmez. Pero eso también trajo de alguna manera consecuencias raras. Vecinos que decían que por la calle andaban sombras por la noche, ruidos extraños, lamentos, incluso gente que había ido a la casa decía que había tenido pesadillas recurrentes sobre las caras. Una medium llegó a decir que esa casa estaba habitada por almas que no habían podido descansar, que conseguían manifestarse gracias a la presencia de María, como si María lo canalizase de alguna manera. Y curiosamente, cuando María se ausentaba de la casa dejaban de aparecer esas caras y los fenómenos. Hubo quien decía que en esa casa y alrededores había sucesos inexplicables como caídas de objetos o incluso fallos eléctricos. A todo esto, con el paso del tiempo, muchas de esas caras se fueron como desvaneciendo, sin más. Pero nunca desaparecían del todo, ni dejaban de aparecer nuevas, o modificarse incluso las que ya estaban. Pero claro, obviamente no faltaron los escépticos. Algunos expertos en química decían que podían haber sido hechas con nitrato de plata, que es con lo que primero se hacían las fotografías, ¿no? Tú impregnabas algo de nitrato de plata y le daba la luz y eso quedaba manchado para siempre. Y encima es difícil de detectar si no se sabe lo que se está buscando. Otros dicen que fue un montaje de la familia para atraer más visitas al pueblo. Y puede que tengan razón porque el pueblo vivió del fenómeno durante muchos años. Pero aquí viene lo curioso. Durante tiempo se hicieron análisis independientes y en muchos casos no se pudo demostrar una manipulación. Las imágenes aparecían sin que nadie estuviera en casa, cambiaban de forma, incluso desaparecían. Desaparecían o incluso algunas parecía que se movían durante el tiempo. Hay fotografías de la primera vez que apareció una cara a cómo estaba al cabo de los años y habían cambiado. La situación actual es que María falleció en 2004, pero muchas de las caras siguen ahí. El caso nunca se cerró y algunos lo estudian como si fuera una especie de caso psicológico colectivo, otros como un fraude, y otros siguen viéndolo como una señal de algo que va más allá de lo que podemos entender. Sea como sea, las caras de Belmez siguen siendo uno de los fenómenos inexplicables más famosos de España. Medio siglo después todavía nadie se pone de acuerdo. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue un truco para ser famosos? ¿O una señal del otro lado? Déjalo en los comentarios. Suscríbete, por favor, que me ayudaría muchísimo, ya que este es el primer vídeo de este canal que pretendo tirarlo adelante. Y nos vemos en los posibles futuros vídeos que haga. Así que gracias por verlo y adiós.